Hoy con la captura de alias Víctor Chala, cabecilla de la Comisión Armada de las Disidencias en el municipio de Briceño. Por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y terrorismo, expedida por el Juzgado 101 Penal Municipal con funciones de control de garantía de la ciudad de Neiva, Huila. Una captura que podría cambiar el mapa criminal de Antioquia. Durante años se movió entre Huila, Tolima y Antioquia, dejando un rastro de extorsiones, terrorismo y muerte. Aprendió a manejar explosivos, entrenó hombres en el uso de drones y fue escogido para una misión especial, convertirse en el sucesor de uno de los hombres más peligrosos del país. Pero en la noche del viernes todo cambió. Alias Chala cayó y ahora una pregunta tiene en alerta a las autoridades. ¿Será alias Primo Gay el próximo gran capturado? Porque mientras uno cae, el otro parece estar cada vez más acorralado. Detrás de alias Chala se esconde John Edison Chala Torrejano, uno de los hombres más buscados de Antioquia. Las autoridades ofrecían hasta 500 millones de pesos por información que permitiera su captura. Aunque llevaba más de una década en la clandestinidad, su nombre aparecía asociado a cobros extorsiones, finanzas clandestinas y control económico de estructuras armadas en Huila y Tolima. Empezó a sonar con fuerza desde 2025. Y que ya llega a Yarumal por el control de rentas ilícitas entre una facción del ELN y las disidencias de Calarcá, y también entran en conflicto territorial con lo que se denomina AGC o Plan del Golfo. Las FARC entienden la necesidad de expandir el control y le ordenan aproximadamente hace 1 año y medio a Chala que se ubique sobre el sector de Yarumal. Es decir, se mueve de casi medio país para llegar a este punto, a reforzar las estructuras. Y allí pues el tema se vuelve bastante denso en atención a que Chala es bastante conocido en las FARC por su crueldad, por su maltrato a la población, por la manera de recuperar economías ilícitas a cualquier costo. Era considerado el jefe financiero del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias y respondía a alias Sergio Carvajal, conocido como El Viejo, quien a su vez obedece a alias Calarcá. Era considerado un estratega financiero que ayudaba a sostener la estructura mediante extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y transportadores. Así como también el recaudo de dinero producto de disidencias con injerencia en la zona norte del departamento del Huila, municipios de Neiva, Villavieja, Colombia, Baraya, Tello, Fortalecilla y Aipe. Chala no solo movía dinero, era un especialista en nuevas formas de guerra. Alias Chala se vuelve experto, hace un curso sobre explosivos en drones y se vuelve capacitador en temas de tecnología y drones con uso militar contra los miembros de la fuerza pública. Y curiosamente, meses después de su llegada, comenzaron a registrarse ataques con drones en el norte y noreste antioqueño. El uso de drones por parte de grupos armados ilegales representa uno de los cambios más importantes en la guerra colombiana. Antes se trataba de fusiles y minas. Hoy, pequeños artefactos comerciales modificados pueden lanzar explosivos a varios kilómetros de distancia. Y alias Chala era considerado uno de los instructores de esa nueva generación criminal. Pensamos que las guerrillas y el crimen actúan como en la década de los 60 en tácticas de guerra tradicional. No, eso ya puede existir, pero ya no es la tendencia, porque precisamente los recursos tecnológicos lo que llaman la atención es que dicen estar preparados y contemporáneos y al mismo tiempo que cualquier instrumento tecnológico que sea adaptado por el Estado. Por supuesto que tenemos un problema grande y es que el Estado también tiene estos recursos tecnológicos, pero hay una gran diferencia, que tiene protocolos, normatividades y regulaciones que no les permiten utilizar estos instrumentos de manera anárquica o de manera o sin una regulación o unos procedimientos. En el caso de las guerrillas
de las disidencias y el crimen transnacional, pues esto no sucede porque precisamente uno de sus flexibilidades y facilidades es que no obedecen estos protocolos y normas, y por esa razón el uso de drones se les antoja sencillo de ejecutar. No es lo mismo en los poderes legales. Hace 2 años hicieron una convención en los llanos del Yarí, que para socializar la política de paz fue lo que le dijeron al alto comisionado, y lo que llevaron fue expertos iraníes a entrenar a todos estos grupos, a los líderes de los grupos ilegales, y claro que es peligroso. Los drones pues son una herramienta silenciosa y muy letal. Lo hemos visto en Ucrania y en la guerra con Rusia, y esto pues prende las alarmas. Desafortunadamente, el Ministerio de la Defensa hace 4 años tiene documentos que así se lo hacían ver, y se requiere una inversión de desarrollo en ciencia y tecnología para tener capacidades propias, y no ha sido posible. Por lo tanto, cada que asesinan policías, soldados, pues nos damos cuenta de la imprevisión del ministro Velázquez, y que tampoco ha solucionado el ministro Pedro Sánchez. Pero no fueron solamente las extorsiones ni el terrorismo lo que convirtió a Chalá en el objetivo número 1. Su nombre apareció relacionado con uno de los casos que más indignación ha generado en Antioquia, el homicidio del joven estudiante y periodista Mateo Pérez, quien habría sido retenido por hombres bajo su mando mientras realizaba labores de reportería en una zona rural de Briceño. Y cuando una persona, bien sea periodista, bien sea investigador, bien sea líder social, documenta la situación de estos territorios y se le impide el desarrollo de esa memoria histórica, pues básicamente lo que se está haciendo es obstaculizando el acceso a la justicia, el acceso a los recursos, y se está borrando parte de la memoria histórica de esos territorios. Eso es fundamental y es un accionar recurrente de los grupos al margen de la ley, sobre todo en ataques específicos a la prensa. Ya en este año se han registrado más de 20 ataques a periodistas que hacen cubrimiento de estas zonas de conflicto en donde hay presencia de estos grupos armados. El caso generó indignación nacional porque involucraba la labor periodística en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales. Desde ese momento, la presión sobre su círculo cercano aumentó significativamente. La recompensa creció, las operaciones se intensificaron y los investigadores empezaron a seguir cada uno de sus movimientos. Finalmente cayó en Tolima junto a varios acompañantes. Durante el operativo fueron halladas dinero en efectivo, celulares y una camioneta utilizada presuntamente para actividades criminales. Se lanzan operaciones especiales de la Fuerza Militar contra alias Chalá, donde al parecer hace unos 20 días la información era que uno de sus campamentos de donde se movía o hablaba o por información clara de inteligencia está atacado, y que allí se dieron de baja a unos subversivos y que al parecer en la información había resultado herido. No sabemos si esto es realidad. No sabemos si esto es realidad, pero lo que entendimos era que quería desaparecer del área y hacen circular la versión de que había resultado herido y fallecido para tratar de esconderlo y volver a moverlo tal vez hacia el Caquetá, y en esta salida que hace se mueve en un vehículo con 2 escoltas y en el Tolima la policía, al parecer con unos controles que tenía electrónicos sobre sus aparatos electrónicos o alguna fuente, se gana la recompensa y pues la policía lo captura en un excelente trabajo de inteligencia y lo pone a buen recaudo de las autoridades, de la Fiscalía General de la Nación, junto con quienes lo escoltaban, también guerrilleros de las FARC armados. La Fiscalía imputó a todos los procesados el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, fuego, accesorios, partes o municiones. Para Chalá Torrejano y Hernández Botina se adicionó el concierto para delinquir agravado, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que los restantes 4 una medida privativa de la libertad en su lugar de residencia. Alias Chalá no llegó a Antioquia solamente para entrenar hombres, llegó para convertirse en el reemplazo de otro hombre, uno mucho más peligroso, alias Primo Gay. Fuentes de seguridad aseguran que alias Calarcá lo envió con 2 órdenes.
La primera, fortalecer militarmente al Frente 36. Y la segunda, estar listo para asumir el mando si Primo Gay se traslada a liderar la reactivación del histórico Frente Quinto. La activación del Quinto Frente es histórico porque es un desdoblamiento. El Quinto Frente desde hace 25 años fue el Frente Madre del 47, del 36, del 18, del 21. Todos son frentes que salieron del Quinto. Ahora al revés, las disidencias quieren volverle a dar vida al Quinto Frente que realmente Santiago Durango, que era el que delinquía en Cañas Gordas, todo el sector del Cañón de la Llorona hasta Dabeiba, y se encaramaba por la cordillera a salir a Ituango, Peque, el Cañón de Iglesias y volver a llegar a Giraldo. Todo este pedazo era el control del Quinto Frente. Ahora lo están haciendo inverso. El Quinto se desdobló en todos los frentes de Antioquia, el 47, el 36 y todo, y ahora lo van a hacer al revés. Tienen el 36 que le va a dar vida al Quinto. Es, digamos, un relato histórico para volver a tratar de, en el imaginario colectivo, tener la fortaleza de confrontar al Estado. No están en esa capacidad. Realmente son narcantes, no tienen la formación tan fuerte en lo militar y en lo político. Están dedicadas al narcotráfico y a la minería criminal, pero quieren vender en el imaginario colectivo este tema. Sí, las disidencias quieren recuperar territorios que controlaban antes del acuerdo de paz y para lograrlo necesitan un corredor estratégico, desde el nudo del Paramillo hasta el mar de Urabá, una ruta que les permitiría movilidad, presencia armada y control sobre economías ilegales. En otras palabras, la captura de Chalá no solo golpea a un hombre, golpea a un proyecto criminal completo. La captura de explosivistas y hombres de confianza del Frente 36 podría estar generando una crisis interna dentro de la estructura. Y es que en los últimos meses han sido neutralizados o capturados operadores clave como alias Chalá, alias Mono Milicio, alias El Turco, todos cercanos a alias Primo Gay. Mientras Chalá enfrenta a la justicia, Neider Yesid Uñates López, conocido en las montañas del norte de Antioquia como alias Primo Gay, se mantiene en las sombras. Las autoridades lo vinculan con homicidios, terrorismo, extorsiones y ataques contra la población civil. Sobre su cabeza pesa una recompensa de hasta 640 millones de pesos. Sigue siendo uno de los hombres más buscados del país. Antioquia y el país va a liberarse de todos estos grupos armados ilegales que han crecido exponencialmente en los últimos 6 años. Han crecido demasiado estas disidencias y han ido cooptando terreno. Hay que apoyar a la fuerza militar, los alcaldes, gobernadores, la presidencia de la República con los recursos que se requieren, porque la guerra y el tema electrónico y el escudo antidrones valen mucho dinero y la vida de los soldados también es muy valiosa. El círculo de confianza de alias Primo Gay se ha ido reduciendo uno a uno. Sus explosivistas, sus hombres de confianza, sus operadores financieros han ido cayendo. La pregunta es, ¿hasta cuándo se podrá esconder alias Primo Gay? Si con la captura de alias Chalá está preparando una nueva guerra aún más violenta. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.